Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Nuevamente estamos aquí con todos y cada uno de ustedes para compartirles un nuevo tema en este programa Despertando el camino hacia la conciencia, donde lo intangible te lleva a tu propia realidad, a tu propio ser. Pues bien, vamos a empezar en esta ocasión con un nuevo bloque de conferencias. Para nosotros, para mi esposa Liliana y su servidor Víctor Hugo Díaz, somos, la verdad, amantes de iniciar nuestros temarios con este tema maravilloso que se titula La conciencia, el ego y la personalidad. Como les comentábamos en el programa anterior, a través de los años hemos diseñado una serie de temas y de bloques para irlos correlacionando y eslabonando unos entre otros, porque déjennos explicarles que el venerable maestro Samael Aún Weor nos dicta en todas sus conferencias y libros magistrales temas, componentes extraordinarios del saber gnóstico, nos da todas las pautas a seguir, nos manifiesta una brillantez espiritual y esotérica, psicológica, producto de todo ese trabajo extraordinario que realizó en su vida. Y que claro está, como él explica, pues ya venía trayendo de existencias pasadas, donde pues fabricó todo ese crecimiento espiritual. Y pues bien, hemos estado observando en la praxis que para nosotros en lo particular es toda la enseñanza que nos deja Maestro Samael es una gran conferencia a comprender y que se va fraccionando en diversos componentes o temas, vámosle diciendo de esa forma. Y uno de esos componentes o temas extraordinarios para nosotros es este que se llama la conciencia, el ego y la personalidad. Como les hacíamos alusión hace un momento y en el tema del programa pasado, del otro jueves, pues nosotros estamos diseñando y hemos estado diseñando a través de los años, decía, en la praxis, una serie de bloques que se vayan correlacionando, que se vayan uniendo, que se vayan encadenando unos con otros para ir llevando en lo particular nosotros un seguimiento de todo este gran tema que les comentaba hace un momento, de toda esta gran conferencia que está dividida en muchísimos temas maravillosos y que bueno, pues hemos nosotros, les decía, hemos estado nosotros haciendo este bloque y hemos titulado el bloque este de la conciencia, el ego y la personalidad, o el bloque de la personalidad humana, así le hemos titulado. ¿Por qué? Porque finalmente nos empieza a arrojar las bases, el fundamento sobre lo que nosotros tenemos que realizar y trabajar, de lo que tenemos que aprender a diferenciar, de lo que tenemos que aprender a conocer esencialmente, ¿no? ¿Qué existe en nosotros? ¿De qué estamos hechos? ¿Cómo estamos compuestos? Y saber la diferencia entre lo que es la conciencia, que ya hemos hablado de manera específica y de cierta forma amplia sobre lo que es la conciencia, pero que seguiremos tocando el mismo punto, iremos viendo en otra secuencia de este bloque de la conciencia, el ego y la personalidad. Tocaremos nuevamente el término de la conciencia, pero ahora lo haremos alusivo hacia lo que, de dónde viene, qué es el ser, qué es el alma, qué es la esencia, ¿de acuerdo? Y también definiremos, como parte introductoria que estamos diciendo ahorita, pues también definiremos qué es el ego y qué es la personalidad. Y es aquí donde entramos o donde aperturamos nuestro tema del programa del día de esta noche, mejor dicho, de este jueves, con el tema la personalidad.
o como el maestro Samael le decía, la personalidad humana. Entonces, pues sean bienvenidos a continuación de programas que estamos ya realizando para todos y cada uno de ustedes, y que nos da mucho gusto que nos estén sintonizando y vamos, sigan compartiendo con aquellas personas, con sus amistades, con sus familias, con quien ustedes gusten, los enlaces, los podcasts de Radio Ajiacac, la aplicación. Y que bueno, pues sabemos que cuando se dan este tipo de ayudas o de socorros a otras personas que están buscando, que están sedientas, pues aparecen muchos tipos de altercados, muchos tipos de aspectos propios de un trabajo de alto nivel. Entonces, pues sigan ahí insistiendo. Si se les llega a pausar o se les llega a quitar el tema, sea cual sea el programa de la estación, les invitamos y les exhortamos a que reinicien el proceso, a que pregunten en el chat, a que participen, a que veamos la manera de cómo seguir escuchando la temática, y que si de alguna manera ya no pudimos, pues siempre por ahí Juan Luis, Bianca, Daniel tienen a bien ir reposteando, o vamos a decirlo así, subiendo los temas que se han puesto. Entonces, dicho este pequeño preámbulo referente a lo que ha estado pasando ahorita con la página, con el link, pues les invitamos a que sigan adelante, que esto sigue en marcha, y que, decía el maestro Samael, con paso firme y decidido, ¿no? Con una marcha triunfal, a seguir explicando esta maravillosa enseñanza que es la gnosis. Y bueno, retomando lo que habíamos comentado ahorita sobre la personalidad, nos parece un tema muy importante porque es algo en lo cual ya los que somos adultos, las gentes de la tercera edad, los jóvenes, y por qué no decir hasta los adolescentes, los pubertos y los niños, ya han pasado por ese proceso, y que más sin embargo los recién nacidos empiezan a vivir ese trance, ¿no? Que es la formación y la creación de su personalidad, y que bueno, ahorita vamos a definir desde un punto de vista sencillo pero concreto referente a cómo se define la personalidad humana de acuerdo a lo convencional, y cómo el maestro Samael nos habla precisamente en su libro Educación Fundamental, para que lo puedan cotejar, en el capítulo 24, perdón, cuando habla de la personalidad humana. ¿De acuerdo? Damos esa referencia para quien tenga este libro o lo quiera buscar, y si lo requieren, bueno, pues háganoslo saber y podemos hacérselo llegar a través de los administradores del grupo, el libro de Educación Fundamental, o lo pueden buscar en línea, como ustedes se les haga mejor, y chequen este dato sobre la personalidad humana, que es de donde también nos estamos basando, del libro del maestro Samael, Educación Fundamental, repito, capítulo 24. Y bueno, vamos a dar entonces inicio, sin más preámbulos, a cómo es el desarrollo de nuestro primer tema del bloque, la conciencia, el ego y la personalidad, y que es la primera parte. En esta ocasión, con el tema que titulamos la personalidad humana. Y bueno, vamos a empezar diciendo que la palabra personalidad proviene del sustantivo persona, ¿de acuerdo? O, vamos a decir así, prefijo, ¿no? Sustantivo persona, que hace alusión al individuo, ¿sí? Al ente humano, y del sufijo abstracto idad, que indica la cualidad. Entonces estamos hablando de que la personalidad precisamente es la cualidad o la característica que tiene un individuo, una persona. También esta palabra personalidad proviene del latín personalita, ¿de acuerdo? Que hace alusión precisamente al individuo, y también se le da como antecedente a la palabra persona del griego prosopón, que se daba sencillamente como el significado de máscara.
Y es que ellos veían este aspecto de que la personalidad no cambiaba, o vamos, de alguna manera se creía de esa manera, y por eso es que en sus obras teatrales pues siempre tenían una máscara o una cualidad de acuerdo al personaje que no tenía ningún cambio, y que con el tiempo se fue modificando esa idea, porque así como nos dice el maestro Samael, pues la personalidad es un componente de muchas características, y entonces podemos ver que cada uno de esos componentes o características pues tiene su propia careta, o, como decía el venerable maestro Samael, una faceta psicológica. Continuando con la definición, la palabra personalidad significa cualidad relacionada a un ser humano. Fíjense bien, cualidad relacionada a un ser humano. La personalidad es el resultado de la articulación dinámica de los siguientes aspectos, son características psicológicas, intelectuales, afectivas, cognitivas o cognitivas, y que son los que le dan, repito, la característica a cada persona y que la distingue de las demás personas. También se adoptó el término personalidad para designar los rasgos característicos de una persona. Esto a mí me hace recordar cuando el maestro Samael habla sobre el rasgo psicológico característico particular. Menciona el maestro Samael que cuando estamos en un trabajo interior, abriendo un pequeño preámbulo, para poder nosotros conocer qué defectos nos están manejando y qué controla nuestra personalidad específicamente, pues tenemos que aprender a conocer nuestro rasgo psicológico característico particular, y esto precisamente solamente lo logra una persona en un trabajo intensivo, muy intensivo sobre sí mismo, en un periodo no mínimo de 5 años. Estamos hablando de un individuo, una persona que haga un trabajo profundo y constante, ¿no? Entonces, cuando decimos aquí que se adoptó el término personalidad para designar los rasgos característicos de una persona, repito, me hace recordar sobre ese rasgo psicológico característico. Y esto es lo que ahorita vamos a definir de manera sencilla. ¿Por qué? Porque nuestra personalidad también tiene muchos rasgos psicológicos. ¿Y cómo es que se crea? ¿Y cómo es que se desarrolla? ¿Cómo es que se alimenta? Será el objeto precisamente del estudio de este tema de la personalidad. Mas, sin embargo, sí, es correcto como lo definen, que es, pues ahora sí que los rasgos característicos de una persona. ¿Y qué son los rasgos característicos de una persona? Pues es el conjunto de rasgos que imprimen un estilo general de comportamiento del sujeto o del individuo. Y encontramos en la sociedad, ¿sí?, que existe, por ejemplo, en una región, en un poblado, en una ciudad, en un ranchito, en un lugar específico, una cierta característica, ejemplo de cómo hablan, del tono de voz, del tiple, del cantadito, de inclusive hasta de las muletillas a la hora de expresarse, en fin, de moverse, inclusive hasta eso imprime un tipo de parecido entre las personas. A esto es a lo que se está refiriendo precisamente con el conjunto de rasgos que imprimen un estilo general de comportamiento del sujeto, del individuo. Y recordemos que precisamente la energía de la personalidad se alimenta de diversos componentes que están en su entorno. Ahorita lo explicaremos en un momento más. La personalidad se compone de muchos rasgos, y es lo que hemos estado diciendo ahorita hace unos momentos. Pero, ¿qué es un rasgo? Bueno, un rasgo es una característica que describe formas en que las personas difieren entre sí y formas en que las personas son semejantes entre sí también. ¿De acuerdo? Entonces, podemos decir que
Los rasgos son esas características o formas, ¿sí?, que describen de forma muy específica el comportamiento de una persona. Y encontramos precisamente que la característica de una persona iracunda no es la misma característica de una persona perezosa. Más sin embargo, puede existir una fusión muy interesante entre la ira y la pereza, ¿no? Un ejemplo, yo recuerdo cuando yo era chico y pues ya saben, uno cuando es adolescente o puberto, pues uno no quiere hacer muchas veces nada, solo está interesado en hacer lo que a uno le conviene en ese momento, ¿no? Y muchas de las veces en aquel entonces pues era jugar o hacer otras cosas alusivas a lo mismo. Y entonces me decían, por ahí vete a las tortillas, y me daba un coraje porque pues me daba flojera, como se dice coloquialmente. Entonces, como un ejemplo personal, y yo pienso que muchos a lo mejor al escuchar de este ejemplo se identifican, ya sea si son padres, cuando mandan a uno de sus adolescentes o muchachos niños a hacer algún mandado, y cómo se molesta la criatura, ¿no? La pequeña persona. O en su caso, cuando tenemos que hacer alguna diligencia o algo, ¿sí? Algún mandado, como se dice, pues también así como que decimos, ay, tengo flojerita. O sea, ese es el punto. Y nos causa esa irritación, ese escozor, ese malestar y ese desagrado. Ahí encontramos el ejemplo de la fusión, y eso le va imprimiendo una característica, un rasgo psicológico a nuestra conducta. Claro, la personalidad pues ya en nosotros los adultos ya está creada y solamente se está robusteciendo cada periodo de tiempo, que también hablaremos en un momento más. Lo interesante de todo esto es que precisamente los rasgos influyen en la forma en que pensamos, actuamos y sentimos. Y esto es algo interesante porque el maestro Samael en este capítulo 24 de Educación Fundamental también nos dice precisamente eso, que es importante desarrollar y crear precisamente en la tierna persona, o en los pequeños, en estos tres niveles, ¿no? Y lo dice así, que es pensamiento, emoción y movimiento. Y lo dice así el maestro Samael. La educación fundamental enseña que desde el mismísimo kinder o jardín para niños debe atenderse en forma especial cada uno de los tres aspectos de la personalidad humana, conocidos como pensamiento, movimiento y emoción. Así, la personalidad del niño se desarrolla en forma armoniosa y equilibrada. Y esto es precisamente lo que mencionábamos hace un instante, y que tiene mucha relación con esta pequeña investigación que hicimos referente a lo que son los rasgos que influyen en la forma en que pensamos y que dan su tinte, como decía el maestro Samuel, característico a la personalidad humana. Y bueno, la personalidad humana está compuesta del conjunto de características psicológicas y de múltiples conductas de distintos tipos y componentes psicológicos y emocionales. Y esto nos hace recordar precisamente a esos valores, tanto de la conciencia del alma como del ego, del defecto. Aquí la cuestión, como veremos más adelante cuando hablemos de la esencia, cuando hablemos de la esencia, de la conciencia, perdón, veremos que estamos muy disminuidos en ese tema, en esa cuestión de la esencia, la conciencia, el alma, y que solamente poseemos un 3% de conciencia y de esencia alma, en correspondencia contraria a un 97% de constitución egoica, donde se encuentra aprisionada y embotellada toda esa esencia alma, y toda esa conciencia se encuentra adormecida. Y bueno, cuando les hablaba yo de los rasgos, y cuando hablaba de que son las características que definen las formas entre las personas, y cuando hablábamos precisamente de que cómo influyen en la forma en la que pensamos y sentimos y actuamos,
nos hace recordar precisamente a otro tema que aquí en este mismo libro, Educación Fundamental, el maestro titula Los tres cerebros, en otro capítulo. Y esto es importantísimo porque precisamente es ahí donde comienza el desarrollo y la creación de esta energía de la personalidad. ¿De acuerdo? Y para darle paso final a esta definición de la personalidad y entrar ya con lo que el maestro Samael nos menciona con referente a la personalidad humana, diremos que en la personalidad se encuentra el temperamento, la motivación, las creencias, los valores, y podemos decir positivos y negativos, ¿no? Porque finalmente, como hablaremos en un momento más, la personalidad es un vehículo de acción también, es un vehículo de manifestación que se crea, ¿de acuerdo? Que hay que crear en cada nacimiento que se tiene, porque diremos, dicho de paso, que este cuerpo que tenemos pues no es el único que hemos tenido, no es la única vida como muchos creen o suponen, sino que hemos venido retornando, ¿de acuerdo? Daremos ahorita la definición entre lo que es el retorno y lo que es la reencarnación, porque así también nos lo expresa el maestro Samael en este capítulo de la personalidad humana. También en la personalidad se encuentra el carácter, se encuentra en el aspecto físico, porque sí, efectivamente, hace años platicaba con una persona que me decía que son muy diferentes los rasgos de un lugar a otro, mas sin embargo todos guardan una característica en la fisonomía, y el que no la tiene, hablábamos alusivamente con una persona de Latinoamérica, específicamente aquí de México, se va para Estados Unidos, con los años adopta, de acuerdo, robustece su energía de la personalidad, se robustece con las características y tintes generales o rasgos que influyen en las personas de esas regiones del norte de América. Aunque nosotros seguimos en el norte, pero tendríamos la parte sur del norte, ¿no? Y del norte sería Estados Unidos y Canadá. Cuando una persona se va para allá, sí, ciertamente adopta las costumbres y las formas y cambia su fisonomía. Es algo interesante, les invito a que lo observen y vean que sí, también ahí se encuentra el aspecto físico. Decíamos las cualidades y las características entre algunos de los aspectos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, está muy interesante esta parte que hemos hecho esta investigación, porque de alguna manera nos abre un horizonte con respecto a todo lo que el maestro Samael precisamente nos empieza a compartir referente a la personalidad. Cuando el maestro Samael nos define qué es la personalidad, nos dice que es energía psíquica. Y esto es un término que a mí me sorprendió cuando ya empecé a profundizar más en estos estudios de la gnosis, porque aparte de lo que les he conceptuado, porque finalmente pues no se logran poner de acuerdo los estudiosos, ni los filósofos modernos, ni los psicólogos, ni en el pasado, porque es muy complejo, porque obviamente cuando no se tiene el saber esotérico profundo como actualmente hoy poseemos en la gnosis, pues es difícil comprender los cambios abruptos que tiene una persona, un grupo de personas o una región donde viven un cúmulo de personas, y que los distinguen característicamente, ¿no? Como los rasgos que acabamos de definir ahorita. Y más sin embargo, cuando se tiene el conocimiento, se puede entonces entender por qué la variación, ¿de acuerdo? Y eso atañe precisamente a que todo es desde un punto de vista psicológico, psíquico, energético principalmente, que son los hilos invisibles que mueven nuestro cuerpo físico como entes humanos y que mueven nuestros 5 centros de la máquina que ya hemos hablado, o 3 cerebros: motor, instintivo, sexual, cerebro emocional y cerebro intelectual, que es, sí, efectivamente, como ahorita el maestro Samael nos definía, pues en esos 3 puntos se debe de atacar cuando se empieza a crear o se empieza a desarrollar
esta energía de la personalidad en esas pequeñas personitas, ¿no? Y todo esto nos hace entender que como energía psíquica, pues tiene que ver con valores o aspectos anímicos y psicológicos, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de energía psíquica nos hace recordar a la diosa Psique, que era la diosa que se encargaba de estudiar precisamente el alma, como nos lo muestran los griegos, más sin embargo, también actualmente se le llama psique a la mente. Entonces, hemos estado viendo, hemos estado diciendo que pues la mente es la guarida del yo, ¿de acuerdo? Y que esta se compone de 49 niveles subconscientes. Y entonces de esa manera nuestra tierna personalidad o la tierna energía de los niños chiquitos que se van desarrollando desde el vientre y que después vienen al alumbramiento, al nacimiento, comienzan a permearse, comienzan a empaparse, a imprimirse en ellos esas sustancias energéticas psíquicas que dan precisamente de la fuente de la vida o de los autores de la vida o nuestros autores de nuestros progenitores, nuestros padres, ¿sí? Y que por eso también podemos definir como personalidad, como la dualidad que se manifiesta en nosotros a través de lo que mamamos, a través de lo que aprendimos, a través de lo que absorbimos de nuestra figura paterna y materna. De alguna manera, aunque alguien podría decir es que yo crecí sin papá o hay personas que no tienen mamá o hay personas que no tienen ni mamá ni papá, ¿cómo puede ser que ahí influye? Alguien va a adoptar esa figura y de alguien va a absorber esa figura. Y si no la absorbe, ahí está un vacío. La buscará de alguna manera en otra cosa que tenga que ver alusión con esa figura paterna o en otra persona. Y ahí encontramos los diferentes tipos de personalidad o de expresión en una persona y de vacíos existenciales. Entonces entendamos pues que esa energía psíquica, ¿de acuerdo? Se va creando. ¿En qué época? Pues de los 0 años a los 7 años de edad. ¿De acuerdo? ¿Cómo sucede esto? Yo siempre que escuché estos temas como estudiante de la gnosis y ya después reflexionándolos como instructor, me he dado cuenta de que desde la fecundación inicia el proceso, porque ya se está comprobado precisamente que hay personas que traen una serie de traumas o comportamientos o desviaciones de conductas psicológicas, emocionales, llegando hasta grados extremos, ¿no? Como psicópatas o personas muy perturbadas, ¿no? En su forma de ser, que se viene por ausencias o vacíos existenciales desde el vientre de sus madres. Rechazos, por ejemplo, ¿no? Hay quienes han sido invadidos en su psiquis desde que estaban en el vientre de sus madres con que la madre no los deseaba, ¿no? Y entonces carecen de esa energía, de ese calor inicial de ser bienvenidos en el vientre o en el útero de su madre. Entonces, aunque eso después ya cambie de opinión la mamá o el papá en su caso, pero ya esa onda o esa energía psíquica ya imprimió ahí, ya llegó. ¿De acuerdo? Aunque el maestro Samael nos menciona precisamente que aún, y él hablaba en la época de los 60, 50, 70, que todavía hasta los 4, 3, 4 años de edad todavía existía en esos niños, en esas tiernas personalidades, pues la expresión brillante de la esencia. Hoy por hoy, si somos observadores, nos daremos cuenta de que eso ya se ha ido degradando. Se ha vuelto más pálido, ¿no? Por decirlo así, ya perdió nitidez la expresión de la personalidad, porque ya vemos que el maestro Ismael hablaba del invento de la televisión, cómo afecta y ha afectado mucho el desarrollo equilibrado de la personalidad en los infantes. Pues ahora vamos a ver las tablets, los celulares,
las teles, ¿no? O sea, de pantalla ya de LED, ya digamos, ni de plasma. Entonces, o sea, ¿cómo es que han cambiado tanto los medios, las formas de difusión que ya los niños están perdiendo abrupta y vertiginosamente esa pureza de la esencia? Por eso a nosotros nos parece muy importante iniciar todo temática con este bloque de la conciencia, el ego y la personalidad. Y como decíamos, es una energía psíquica, la personalidad, que a su vez es una onda de tiempo. ¿De acuerdo? Y gráficamente, pues una onda es así como que una curva de ascenso y de descenso, que si nosotros la ligáramos de su principio a su fin, nos daría un círculo, lo que precisamente nos dice que el tiempo en sí mismo es una curva que se cierra, ¿de acuerdo? Muy pues muy lejos, como se conceptúa ignorantemente antes, que el tiempo era recto, ¿no? Y no, si nosotros apreciamos cómo giran las manecillas del reloj, pues giran en forma circular. Y todo, en todo lo que vemos en la creación es circular, básicamente. La forma de nuestro globo terráqueo es circular, achatado, pero finalmente circular, ¿no? El movimiento elíptico es ovalado, pero finalmente circular, a través de un movimiento de rotación que genera movimientos concéntricos circulares. Entonces, todo eso nos va haciendo comprender que el tiempo es una curva que se cierra, y así también la expresión de la energía de la personalidad es una onda de tiempo que es, pues eso, del tiempo. O sea, tiene un principio y tiene un fin precisamente, y que cada vez que hemos venido al escenario de la existencia, pues nos hemos visto en la necesidad de crear nuevamente una energía de la personalidad. Y esto es a lo que se habla precisamente de la ley del eterno retorno, que nos habla de que tenemos que regresar nuevamente a este tapete de la existencia, porque no hemos cumplido con el propósito por el cual estamos aquí en este mundo físico. Y ¿cuál es? Pues es el de llegar a emanciparnos y autorrealizarnos precisamente con nuestra mónada divinal, con nuestro real ser interior profundo. Por ende, la naturaleza pues nos vuelve a fabricar un vehículo. Y esto precisamente ha tenido una confusión, como decía hace un instante en el preámbulo, sobre la reencarnación. Y aquí el maestro Samael nos dice que hay una diferencia entre reencarnar y retornar. Se refiere precisamente a la reencarnación de acuerdo a Krishna en la antigua India, porque se decía que venían a reencarnarse, a reincorporarse al escenario físico, individuos sagrados con un nivel de conciencia espiritual elevadísimo, cuyo propósito era venir a tomar figura física de carne y hueso a través del vientre materno, de la unión de un óvulo y un zoospermo, para crear un nuevo cuerpo físico, pero con la conciencia despierta. ¿Sale? Lo expresamos así para que sea entendible para la gente que no esté familiarizada con el tema en la gnosis, que nos acompañe por primera vez, y que precisamente tenían la función y la misión, la encomienda de entregar un mensaje a la humanidad en algún punto, en alguna latitud, ¿no? Entonces se decía en la antigua India, en los Vedas, se decía que reencarnaban los titanes, los dioses, los avataras, aquellos individuos de conciencia despierta, libres de efectos psicológicos, y que venían por su parte a entregar un mensaje espiritual de elevadísima frecuencia vibratoria, para que todos aquellos aspirantes o buscadores pudieran obtener la información, o en su caso venir a cultivar a una región, a un pueblo, a una latitud, a una cultura.
a un grupo de personas específico, se te da esa encomienda. Entonces, pues por ahí, por ejemplo, tenemos ahí al mismo Krishna, ¿no? En esa misma misión. Mas, sin embargo, Siddhartha Gautama, Sakyamuni, el Buda, nos hace la maravillosa diferenciación entre lo que es el retorno, ¿no? Porque el retorno se da para las personas que poseemos el ego, el yo, el mí mismo, los defectos de carácter personales. Y es ahí donde precisamente entramos en una ley mecánica que es la ley del eterno retorno de todas las cosas. Y ya hablaremos en un bloque de conferencias que llamamos bloque de impacto sobre la ley del eterno retorno, reencarnación y recurrencia, ¿no? Y cómo es que infiere una ley de ritmo para que esto suceda. Más sin embargo, el retorno de todas las cosas lo encontramos en las estaciones del año, del día y la noche, de los movimientos que tienen los planetas que compondrían un año, ¿no? En el caso de nuestro planeta Tierra, que hace un movimiento elíptico. Y así también nosotros, al terminar una existencia, estamos sometidos por ley de causa y efecto, por ley de acción y consecuencia, que es de karma, estamos sometidos a nuevamente regresar al tapete de la existencia para, pues, para que podamos completar eso que es liberarnos del efecto psicológico y emanciparnos con nuestra mónada espiritual, es decir, autorrealizarnos. En tanto no logremos eso, pues seguiremos siendo presas de la vida y de la muerte, por decirlo así. O sea, seguiremos regresando. Y a esto decía Siddhartha, que se tiene un ciclo de 108 existencias, donde se retorna a vivir una vida recurrente. ¿Por qué? Venimos a repetir las cosas normalmente. Por eso se decía que la muerte y la vida están vinculadas, que son dos extremos que se tocan, que se hermanan, y que de alguna manera se hace necesario para que regresemos nosotros, repito, al tapete de la existencia. Y cada regreso al tapete de la existencia pues trae por consecuencia la creación de una nueva personalidad. Por ahí el maestro Samael hace el caso alusivo de una persona, vamos a decirlo así, en el cual se pudo verificar cómo es que esta persona pudo desarrollar 7 distintos tipos de personalidades y que éstas seguían todavía activas después de que se desencarnara esta persona. ¿Y cómo es esto? Porque la energía de la personalidad se alimenta de los recuerdos, de cómo recordamos a nuestros desencarnados o fallecidos, cómo alimentamos con nuestro dolor. Ejemplo, un Pedro Infante. ¿Cuán grande puede ser su energía de la personalidad? Que todavía se le sigue haciendo recuerdos, se le sigue llorando, se le sigue adulando, se le sigue alabando, ¿no? Y así será con la energía de la personalidad de un Luis Miguel, de una Shakira, por dar un ejemplo, ¿no? Burdo, de cómo es que creamos nosotros mismos, las personas, cómo se alimenta la energía psíquica, esa que es de la personalidad. Y es algo muy interesante porque finalmente esa energía pues va a crearse de los 0 a los 7 años de edad y se va a robustecer cada 7 años, que vendríamos a hablar de los septenios y que abordaremos en la segunda parte, que ligaremos ya con el tema del ego, ¿de acuerdo? Entonces, más sin embargo, cada 7 años, una vez que se ha creado o que se ha formado la energía de la personalidad, esta se va a ir robusteciendo y se le llaman septenios, cada 7 años. Y ahí viene la influencia de 7 planetas principales. Y el primero ya lo hizo, que fue la luna, de los 0 a los 7 años. Y esto nos parece extraordinario, porque entonces nos hace comprender precisamente que
puede en nosotros existir un cambio de energía psíquica en tanto nosotros nos propongamos y pongamos pilas para hacer cambios internos significativos. Todo esto que estamos hablando precisamente de la energía de la personalidad es que ésta se desarrolla en su tiempo, nace, crece, se desarrolla y muere en su tiempo, salvo excepciones de que se siga alimentando el recuerdo, la presencia de esa energía de la personalidad. Hay muchos aspectos que el maestro Samael habla de fenómenos extraordinarios que por esa falta de conciencia no nos podemos percatar, ¿no? Y que de alguna manera a veces hay lugares en los que dicen las personas que aquí espantan, ¿no? No propiamente puede ser que espante, sino que es deambulando la energía de la personalidad. Por eso los antepasados en muchas culturas tenían la buena costumbre, la buena tradición de quemar o de incinerar los cuerpos, porque se sabía que esta estaba ligada psíquicamente con el cuerpo físico y con el cuerpo vital. Y obviamente cuanto más tarda en desintegrarse el cuerpo físico, pues se comienza también a desintegrar el cuerpo vital y posteriormente comienza a desintegrarse la parte psíquica energética, que es la energía de la personalidad. Entonces esta, como se dice por ahí, pues está recogiendo sus pasos, ¿no? Y es donde existió, habitó el desencarnado. No propiamente es que haya algo negativo, que pues no lo descartamos, pero sí podemos dar así como que la explicación. Entonces, ahí está la diferencia entre retorno y reencarnación, y que precisamente cada vez que venimos, repito, al escenario de la vida, tenemos pues la función, ¿de acuerdo?, de volver a crear ese vehículo de manifestación que después de que alguien hace el trabajo sobre sí mismo y que encarna esos principios anímicos y espirituales, pues ya no requiere de esa energía de la personalidad. ¿Por qué? Porque esta energía de la personalidad es tan solo un vehículo de manifestación, de acción, que fue necesario crear, que fue necesario fabricar. Y que este vehículo de manifestación o esta energía psíquica, su calidad depende exclusivamente del tipo de material psicológico con el cual fue creada o creado precisamente, o fue alimentada. Por eso dice el maestro Samael en ese capítulo de la personalidad humana de educación fundamental, que la cuestión de la creación de la personalidad del niño y su desarrollo es gravísima y es responsabilidad de los padres de familia, y también ahí les dice de los maestros de escuela, porque en gran parte desde el kinder, 5 años, 6 o 4, 5 o 6 años, o el periodo en el que llega a entrar en la criaturita, pues también ya va mamando de esa, volvemos a decir, hablamos de la personalidad, de la dualidad de la figura femenina, en este caso si es maestra, o de la figura masculina si es maestro, ¿no? Y encontramos, porque yo lo vi con mis hijos en el kinder, que hay cierta admiración a una maestra, ¿no? Específicamente casi son maestras las que hay en los kinder, ¿no? En el preescolar. Y toman esa característica. ¿Por qué? Porque ¿de qué está creada la energía de la personalidad? Pues está creada del entorno, está creada del lugar donde nació, surgió esa persona, del seno familiar, principalmente de papá, mamá, si existen los hermanos mayores de ellos, de los abuelos, de los tíos, de los primos, ya después, conforme se va desarrollando, pues del preescolar, de los amigos, de los amiguitos en la calle, si tiene esa oportunidad la personita de convivir, vámoslo así, ¿no? Y así se va alimentando, se va nutriendo de los 0 a los 7 años, se va creando esta energía de la personalidad. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, pues esta
le da su tinte característico particular. Por eso es de que, dice el maestro Samael, la personalidad debe de alimentarse con el buen ejemplo de nuestros mayores, con la sabia enseñanza precisamente. Y, recordando lo que dijimos, es fundamental que se pueda desarrollar de manera armoniosa y equilibrada en pensamiento, movimiento y emoción, ¿de acuerdo? Para que entonces esta energía de la personalidad pueda ser más, ¿cómo podemos decirle? Pueda ser más equilibrada, más ecuánime cuando ya sea un adulto, ¿de acuerdo? La personalidad en sí misma solo es un vehículo y nada más. A través de la energía de la personalidad puede manifestarse el ego o el ser. Todo depende, dice el maestro Samael, de nosotros mismos. Por eso dice, urge disolver el yo, el ego, para que solo se manifieste a través de nuestra personalidad la esencia psicológica de nuestro verdadero ser, de esa parte espiritual. Pero yendo más a fondo precisamente con respecto a esta parte de la personalidad, esta precisamente se va desarrollando poco a poco con respecto a lo que vamos teniendo como ejemplo, decía hace un instante, y esto es muy importante, los que son padres de familias de niños chicos, los que ya tenemos hijos que ya rebasaron esa etapa, pues vamos a recordar que si al niño se le dice, oye, no vayas a mentir, pero pues nos cachan en la mentira, cuando por ejemplo llega el abonero, llega el cobrador o hay que hacer una diligencia y se le dice, no, dile que no estoy, dile que no me encuentro, pues le estamos mandando señales inversas a lo que queremos realmente decirle que haga, que sea honesto, pero en el momento el ejemplo prepondera más, ¿no? Y entonces después cuando ya son adolescentes, pues llegamos a cachar a los chavos que pues nos empiezan a decir algunas pequeñas mentiras, y eso no es más que el resultado de lo que hemos creado nosotros. Voy a por ahí darles una pequeña lectura de que me parece interesante este capítulo de educación fundamental para retroalimentar esta parte de la energía de la personalidad. Y dice así el maestro Samael, es a todas luces absurdo nutrir la personalidad infantil con música rítmica, inarmónica, vulgar. Es estúpido nutrir la personalidad de los niños con cuentos de ladrones y policías, escenas de vicios y prostitución, dramas de adulterio o hasta pornografía, ¿no? Y esto así como que está un poquito fuerte, pero pues es la realidad. Es sorprendente ver a chamaquitos el día de hoy ya con celulares y viendo pornografía o viendo escenas muy violentas o con juegos ya en el celular de cómo descabezan y desollan personas, ¿no? Y eso sí le crea un estigma psicológico muy fuerte a la psiquis de los chamaquitos. Sigue comentándonos el maestro Samael, el resultado de semejante proceder lo podemos ver en los rebeldes sin causa, en los asesinos prematuros, etc. Es lamentable que las madres azoten a sus hijos, les den de palos, les insulten, con vocablos decompuestos y crueles. El resultado de semejante conducta es el resentimiento, el odio, la pérdida del amor. En la práctica hemos podido ver que los niños levantados entre palos, látigos y gritos se convierten en personas vulgares llenas de patanerías y falta de todo tipo de respeto y veneración. Es urgente comprender la necesidad de establecer un verdadero equilibrio dentro de los hogares. Es indispensable saber que la dulzura y la severidad deben equilibrarse mutuamente en los dos platillos de la balanza de la justicia. El padre representa la severidad, la madre representa la dulzura. El padre personifica la sabiduría, la madre simboliza el amor. Sabiduría y amor, severidad y dulzura se equilibran mutuamente en los dos platillos de la balanza. Los padres y madres de familia deben equilibrarse mutuamente para el bien de los hogares.
Y nos sigue diciendo el maestro Samael, es urgente, es necesario que todos los padres y madres de familia comprendan la necesidad de sembrar en la mente infantil los valores eternos del espíritu. Es lamentable que los niños modernos ya no posean el sentido de veneración. Y esto es una tremenda realidad que menciona aquí el maestro Samael. Y continuamos leyendo porque nos parece interesantísimo esta aportación que nos da el maestro Samael referente a la energía de la personalidad. La psicología revolucionaria del movimiento gnóstico, en forma clara y precisa, hace una distinción de fondo entre el ego y la esencia. Lo que les decía hace un instante, que el maestro Samael nos comenta, es: durante los 3 o 4 primeros años de vida, solo se manifiesta en el niño la belleza de la esencia. Entonces el niño es tierno, dulce, hermoso en todos sus aspectos psicológicos. Cuando el ego comienza a controlar la tierna personalidad del niño, toda esa belleza de la esencia va desapareciendo y en su lugar afloran entonces los defectos psicológicos propios de todo ser humano. Así como debemos hacer distinción entre el ego y esencia, también es necesario distinguir entre personalidad y esencia. El ser humano nace con la esencia, mas no nace con la personalidad. Esta última es necesario crearla. ¿De acuerdo? Como comentamos hace un momento, se fabrica. La personalidad y la esencia deben desarrollarse en forma armoniosa y equilibrada. Y nos dice algo muy interesante, que cuando la esencia se desarrolla, que cuando la esencia se desarrolla, la personalidad se desarrolla a expensas de la esencia, el resultado es el bribón, precisamente. Y que cuando la esencia se desarrolla sin atender en lo más mínimo el cultivo armonioso de la personalidad, el resultado es el místico sin intelecto, sin personalidad, noble de corazón, pero inadaptado e incapaz. Y es que el maestro Samael nos dice que en la esencia tenemos todo lo que es prestado, y en la personalidad tenemos todo lo que es, en la esencia tenemos todo lo que es propio, en la esencia tenemos todo lo que es propio, y en la personalidad tenemos todo lo que es prestado. Y esto es interesante, este tema, porque nos dice el maestro Samael en este tema de conciencia, ego y personalidad, que en la esencia encontramos todas las cualidades innatas. Ya de esto precisamente vamos a hablar en el próximo programa, que sea después de lo que hablemos del ego, porque vamos a terminar la parte de la personalidad con la cuestión de los septenios y daremos paso a la explicación sobre lo que es el ego y cómo se desarrolla también en la parte de la personalidad humana, y que hablaremos de la personalidad calquiana, ¿de acuerdo? Y de ahí pasaremos precisamente al siguiente correspondiente tema de este bloque, que sería la esencia. Y ahí volveremos a tocar este punto. ¿Por qué? Porque en la esencia precisamente encontramos todas estas cualidades innatas, que vienen por default, vamos a decirlo así, con respecto a de dónde provenimos, que es de una parte espiritual. Y bueno, pues con esto queremos nosotros ir cerrando nuestro programa con respecto a la parte esta de la energía de la personalidad, porque nos habla el maestro Samael que debemos de cultivar un equilibrio entre la esencia y la personalidad. ¿Cómo va a ser esto? En pensamiento, emoción y movimiento. Porque la personalidad, repito, va a estar al servicio o del ego o va a estar al servicio de la conciencia, del ser. Y todo lo que estuvimos leyendo ahorita fue pues del capítulo de educación fundamental, y nos pareció importante tocar este punto porque finalmente el niño aprende más con el ejemplo que con el precepto. Y pues todos los que ya estamos ahorita, ya adultos o jóvenes o de la tercera edad, pues ya tenemos más que creada la energía de la personalidad. Y este es el punto interesante.
Dicen por ahí un dicho que genio figura hasta la sepultura, y pues la gnosis rompe con ese dicho, porque finalmente cuando alguien tiene el anhelo de cambiar internamente, pues puede romper ese molde, puede romper pues ese paradigma, ¿no? Y entonces puede ir modificando y dejando que su esencia comience a aflorar, que su conciencia comience a desarrollarse. Y así poder aprovechar este nuevo vehículo que nos ha dado la madre naturaleza, que nos proporciona la gran ley, para que podamos nosotros desarrollarnos interiormente hablando, para que nosotros podamos tener al servicio pues de la esencia, la personalidad, y, y no tenerla al servicio precisamente del defecto. ¿Por qué? Porque si no, pues en esta como vehículo de manifestación se va a expresar el ego, se va a expresar ese posilgue, ese montón de efectos psicológicos, lo cual pues seguirá entumeciendo y adormeciendo nuestra conciencia. Entonces, el objetivo de este tema es que entendamos que pues no es este el único cuerpo que se ha tenido, y que cada vez que hemos desarrollado o que se nos ha creado, mejor dicho, este vehículo, pues hemos tenido la necesidad de crear esa energía de la personalidad, y que ésta va influyendo en nosotros conforme se va desarrollando de lo que vamos nosotros absorbiendo del entorno. ¿De acuerdo? Si el entorno es soez, pues la energía de la personalidad se va a convertir en soez. Si el entorno lleva un grado de armonía, de pasividad en ese contexto de vulgaridad y todas esas situaciones, pues también se va moldeando esa tierna energía de la personalidad y vamos creando un equilibrio. ¿De acuerdo? Y esto es un tema importantísimo porque nos atañe a todas las personas. Si queremos que este mundo tenga un cambio, tenemos que empezar a crear el cambio por dentro de nosotros e ir compartiendo este tipo de conocimiento, de todas esas características y rasgos que nos definen como personas, que podemos modificar para que las futuras generaciones que ya están levantándose ahorita, el día a día, año a año, mes con mes, puedan tener esa vertiente del conocimiento y puedan desarrollar y crear su energía de la personalidad con un mayor equilibrio. Finalmente, esto es una probadita de todo lo que el maestro Samael nos entrega con respecto a la parte del desarrollo y de la creación de la energía de la personalidad. Y bueno, pues esperamos que este tema alimente sus conciencias, abra más la comprensión y nos lleve a la reflexión de cuán necesario es equilibrarnos, y que bueno, pues hay que empezar a modular y a moldear, a robustecer la parte psíquica pero espiritual de la personalidad, y que la esencia aflore más y que el ego disminuya, para que entonces haya armonía, haya belleza, haya bienestar en nuestras existencias, y sobre todo haya un despertar espiritual, un despertar de la conciencia. De mi parte, dejamos los micrófonos para el programa Una Mirada. Agradecemos mucho a Liliana Bolívar, Víctor Hugo Díaz, su asistencia a este programa Despertando, en este bloque de la conciencia, el ego y la personalidad, en este tema inicial de la personalidad humana, dejando que el siguiente será la parte 2 de conciencia, ego y personalidad, del tema la personalidad humana, donde hablaremos de los septenios, trastocaremos parte de lo dicho con respecto a lo de la personalidad, y aparte avanzaremos a la parte del ego, explicando qué es el ego. Muchas gracias, agradecemos los micrófonos, y bueno, pues quédense con una mirada a lo desconocido. Un abrazo muy grande. Paz y inverencia para todos.